Hablemos de delitos electorales. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad traemos para ustedes un tema que siempre resulta de interés y tiene que ver con la materia electoral, particularmente los delitos electorales. Y para ese efecto tenemos en el estudio a dos expertos. Me permito presentar en primer término, de mi lado derecho, al izquierdo de ustedes, a Bernardino Esparza. Bernardino es maestro en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales del Senado de España. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, también en España. Es profesor investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y entre su área de estudios se encuentra precisamente el electoral. Bienvenido, Bernardino. Muchas gracias, Rafael. También nos acompaña a mi izquierda, a la derecha de ustedes, Lorenzo Córdoba. Lorenzo es licenciado en Derecho por la UNAM. Es doctor por la Universidad de Turín, en Italia, desde luego. Tiene una amplia labor docente como investigador y escritor de obra jurídica y actualmente se desarrolla como profesor, como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y su área de expertise, como ustedes bien lo saben, es el derecho constitucional y electoral. Bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias, encantado. Bueno, pues es hablar de un tema que, como he comentado al inicio, siempre resulta muy interesante, que es el electoral, y de hecho surge a raíz de un nuevo libro de Bernardino Esparza, que hablaremos de él más en el segundo segmento, pero que tiene que ver con la constitucionalización de los delitos electorales, y ese es nuestro tema. Y a mí me gustaría, para contextualizar el tema del día de hoy y el tema electoral en este programa, que nos hables un poco de lo que es la constitucionalización de los delitos electorales, Bernardino, porque evidentemente nos da la idea de cómo ha avanzado este tema en particular, bueno, desde el México independiente hasta nuestros días, hasta entiendo ya alguna alusión a nivel constitucional y evidentemente en normas secundarias, ¿no? Sí, fíjate, Rafael, Lorenzo, pues este planteamiento de este trabajo con una cuestión anterior que he trabajado sobre lo que son partidos políticos también, lo que es parte de los procesos electorales y de tantas reformas electorales en nuestro país, ¿no?, que ha habido y que sigue habiendo, ya la última del 2006, 2007, ¿no?, finalmente, pues me llegó a la conclusión preguntarme realmente si efectivamente los delitos electorales en nuestro país están configurados debidamente y por qué se ha hablado, por ejemplo, desde 1911 a la fecha, con todas las leyes electorales y sus reformas, en 1912, 1918, 1923, 1943, 46, 47, 77, por ejemplo, 2001, 1999, es decir, todas estas reformas electorales que ha habido, ¿por qué no se ha contemplado debidamente y jurídicamente, penalmente, a los delitos electorales? Hasta 1990, que se hace una separación precisamente al Código Penal para incluir un capítulo especial y hablar de los delitos electorales y del registro de ciudadanos, en donde se habla inclusive en esa parte también de la suspensión de los derechos políticos, ¿no?, de los candidatos que no se presentan como diputados, en su momento senadores, a tomar posesión el 1 de septiembre en la Cámara de Diputados o en el Poder Legislativo. Todo este proceso de analizar desde 1812 hasta el 2009 las reformas electorales, pues finalmente al hacer el estudio me doy cuenta que pues no había nada, por decirlo así, escrito, ¿no?, de hacer una pequeña reflexión de muchos años, ¿no?, con la finalidad de darnos cuenta si efectivamente requerimos nosotros en nuestro sistema jurídico una real constitucionalización y regulación legal de los delitos electorales. Constitucionalización es decir, finalmente, llevar la figura del concepto genérico de delitos electorales al texto constitucional. Como lo sabemos, ya ven que ustedes ahí el artículo 41 constitucional es uno de los más reformados, ¿no? Ahí se habla de partidos políticos, se habla del Instituto Federal Electoral y un poco la propuesta en torno a este trabajo es decir finalmente, ¿por qué no agregar ya
tanto tiempo que se ha reformado el artículo 41 constitucional, pues regular la parte de procuración de justicia y hablar del delito genérico, por ejemplo, de lo que son delitos electorales. Entonces, con este fin se hace este estudio en donde se pretende, pues obviamente, hacer un análisis en el sentido de también de ver qué leyes en México se han ido regularizando en un ámbito administrativo, ¿sí? Finalmente en los códigos de materia administrativa, códigos electorales, para luego posteriormente ver en el Código Penal que se separa esa parte de sanciones administrativas con sanciones penales. Entonces, pues bueno, este es el estudio, esa es la propuesta de la constitucionalización de los delitos Muy bien, electorales. ahorita abundaremos en el tema y empiezas 1812, me imagino que es con la de Cádiz. Con la de Cádiz, con la Constitución de Cádiz. No venimos para acá. Bueno, pues aparte muy ad hoc ahora con este año de elecciones. No, y aparte también de celebraciones, el centenario y el bicentenario. Así es. Oye, Lorenzo, yo quisiera también que tú nos pudieras platicar un poco, sobre todo para quien nos escucha y que no son abogados, que muchos lo son, pero muchos otros no lo son, que nos hablas un poco del marco normativo en nuestro país electoral, sobre todo definido con base a las instituciones que lo rigen, ¿no? Creo que la mayoría de los mexicanos ubicamos al IFE, desde luego, algunos otros identificamos también al tribunal, y algunos, yo creo que los menos, ubican también a la FEPADE, que es la Fiscalía encargada de perseguir precisamente esos delitos electorales. ¿Nos puedes hablar un poco del marco normativo en materia electoral en nuestro país? Mira, como bien señalas, cuando piensas en la institucionalidad electoral, pues hay prácticamente tres instituciones fundamentales que son las que se ocupan de distintos aspectos del proceso electoral en su conjunto. Y se trata de una especialización muy propia, muy nuestra, digamos, que nos distingue sobre todo en la perspectiva comparada, es decir, nosotros somos los primeros que iniciamos que ideamos este modelo dual como parte de las necesidades que pues, poco a poco a lo largo de 3 décadas de transición política se fueron planteando. La transición en México corre sobre todo por una vía electoral. Ese sistema dual es el Instituto Electoral y el te diría no dual, sino incluso triple. O sea, en efecto, dual en primera instancia porque las instituciones más visibles, las que operan cotidianamente y a la luz de todos durante los procesos electorales son el IFE y el Tribunal Electoral, pero también, como señalados, está la FEPADE, que acapara normalmente menos reflectores, no solamente digamos, del sentido común, de la opinión pública, del ciudadano de a pie, sino hay que decirlo también, y el estudio de Bernardino creo que es particularmente útil en ese sentido, también de parte del legislador. Nosotros, insisto, encauzamos la transición por la vía electoral. Tan es así que muchos otros aspectos siguen de la reforma, digamos, del Estado en clave democrática, siguen pendientes y hoy mismo se están discutiendo. Pero en electoral es lo que más hemos avanzado y hemos avanzado bastante bien, lo que no significa que no haya áreas de oportunidad como precisamente la que tiene que ver con la procuración de justicia electoral. El problema es que, digamos así, las necesidades que fueron orientando la transición fueron distintas en los distintos momentos. Nadie pensó en delitos electorales en 1977, por ejemplo, porque la necesidad entonces era abrir el sistema político, es decir, abrir el sistema de partidos, permitir que nuevas opciones distintas a la hegemónica y a las que tradicionalmente habían sido minoritariamente de oposición pudieran acceder a la contienda electoral. Y además abrir la representación política. Por eso se introdujo la cuota proporcional en la Cámara de Diputados en 79, de cara a 79. Fue la reforma de Jesús Reyes Heroles. La reforma política impulsada por don Jesús Reyes Heroles. Que ahorita ya hay otra tendencia a quitar los plurinominales, ¿no? Luego viene, pues sí, pero sobre eso, lamentablemente, y sobre eso hay que discutir, pero bueno, en 1986 nuevamente el impulso se plantea en ese sentido, y no es hasta sino en 1990 cuando los delitos electorales aparecen en escena, digamos, como una parte complementaria. ¿Qué quiero decir? Que para 1990 teníamos muy claras las rutas, digamos, de la evolución institucional electoral. Por un lado, la organización de las elecciones, que queda a cargo del IFE. Por otra parte, la organización o la impartición, de justicia, la resolución jurisdiccional de los conflictos políticos, que queda en manos del Tribunal Electoral, del TRIFE en primera instancia, el Tribunal Federal Electoral, que luego pasaría a ser parte del Poder Judicial en 96, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por otra parte, esta cuestión secundaria, pero cada vez, digamos, que llama más la atención, secundaria en aquel momento, que es la de los delitos electorales. En una primera instancia, esto es encargado, digamos, al órgano ordinario de Procuración de Justicia, que es la Procuraduría General de Justicia, Procuraduría General de la República.
Pero con el paso del tiempo, la necesidad, digamos, de ir consolidando y fortaleciendo la persecución de este tipo de delitos, de conductas ilícitas, lleva a crear una fiscalía especializada, desde una petición que se venía planteando desde principios de los 90. En 93 se hace la propuesta y en 94 se consolida como un acuerdo de la propia Procuraduría General de la República. Entonces, a partir de entonces tenemos un órgano especializado que no ha dejado de existir para perseguir los delitos. Pero, sin embargo, a diferencia de los otros dos ramas institucionales, insisto, la administrativa, IFE, y la jurisdiccional, Tribunal Electoral, la de la Procuración de los Delitos Electorales ha sido la que menos atención ha tenido después de ese impulso inicial. Intento explicarme. En 1990 se incorpora el título 24 al Código Penal, como ya lo decía Bernardino. En 93 se actualiza de manera muy importante, se colocan nuevas conductas ilícitas. En el propio Código Penal. En el propio Código Penal, que atendían a las necesidades de aquella época. Si uno ve el tipo de delitos, pues ahí está el acarreo, el embarazo de urnas, es decir, algo muy propio, digamos, de los problemas de aquella época. Y que está, o sea, algo muy detectado en aquel tiempo como medios. Pero la última modificación, y hay que decirlo, no sustantiva, simple y sencillamente se incorporan a nuevos funcionarios a los tipos penales, se da en 96. A partir de entonces prácticamente no hemos tenido un conjunto de tipos penales inamovible, o sea, que no se ha tocado, inalterado. Y hay una nueva serie de conductas delicadas, las que tienen que ver con el financiamiento ilícito a los partidos, la que tienen que ver, por ejemplo, con los medios de comunicación, que no están incorporadas en el Código Penal. Hemos tenido un desfase. La luz de los reflectores, de la atención, aquí no solamente de la ciudadanía, sino también de los legisladores, se ha enfocado a la reforma del IFE y de los procedimientos administrativos, del Tribunal Electoral y de los mecanismos de impugnación, de los juicios de impugnación, pero no de los delitos electorales ni de la FEPADE, y ese es un gran pendiente y la oportunidad de los libros. Pero nos tendríamos que enfocar en delitos electorales, Bernardino. Pues mira... Te lo pregunto a la luz también de esto, de que hay ciertos estudiosos del derecho que consideran que no deben ni existir los delitos electorales, considerando que los tipos ordinarios podrían bien regular suplir a los delitos electorales. No, mira, en este caso yo considero que sí, debe de ser, como bien sabemos, en materia penal debe ser la exacta aplicación de la ley, ¿no? En cuanto, obviamente, en el Código Penal literalmente te encuentres que fraude, el que comete fraude electoral, robarse, por ejemplo, la urna, o inclusive muchas veces un funcionario electoral se niega a firmar las actas de la jornada electoral, pues puede cometer un tipo de delito electoral. En el Código Penal actualmente en ese sentido, pues por ejemplo no está. Lo platicábamos hace rato también con Lorenzo, finalmente, por ejemplo, un funcionario público que en su momento lo designan como funcionario electoral por un día, el día de la jornada electoral, ya sea el presidente, el secretario, escrutador de la casilla, pues finalmente puede llegar a cometer un tipo de delito electoral, ¿no? Alterar, por ejemplo, el listado nominal. El listado nominal que lo tienen ahí, lo pueden alterar y puede dejar votar a otra persona que no sea en favor de un partido político, favoreciendo de alguna manera un partido político. ¿Cómo vas a tipificar, o más bien cómo castigas ese tipo de conducta? Es un funcionario electoral y muchas veces se equipara a funcionario público, ¿no? Un servidor público que durante 20 años a lo mejor está en la administración pública, un empleado de la burocracia, por decirlo así. Entonces, esa parte de delitos electorales, considero yo, y con este planteamiento que hago, ya lo comentaba también Lorenzo en este momento, pues se ha dejado aparte lo que son los delitos electorales en todo este tipo de reformas electorales. Sin embargo, considero que debemos darnos una vuelta, ¿no? Ver realmente si efectivamente necesitamos tipificar una serie de conductas ilícitas que aún todavía están, digamos, en las nubes, por decirlo así, y que la autoridad, en este caso la Procuración de Justicia, no tiene las facultades legales, ¿sí?, para poder actuar debidamente en ese sentido. Pero también va aparejada, sin duda, esta reforma con la cuestión del interés de los legisladores. Si los legisladores quieren hacerlo, esto que resulta muy interesante, pero ahorita tenemos que ir a un corte que es muy breve, no se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o bien llámenos también al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecerán en su pantalla. Les recuerdo que estamos hablando de delitos electorales con Bernardino Esparza y Lorenzo Córdoba.
Y antes de continuar, quiero presentarles una de las últimas novedades editoriales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y es una coedición precisamente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde colabora el maestro Lorenzo Córdoba y el propio INACIPE, referente a la reforma constitucional en materia penal, y está coordinado por dos distinguidos profesores investigadores de la UNAM, que es don Sergio García Ramírez y doña Olga Islas de González Mariscal. Precisamente habla sobre esta reforma que entró en vigor a partir de junio de 2008, distintos tópicos. Si le interesa, llámenos, tenemos 5 libros para quien le interese hacérselos llegar. Y bueno, regresamos con nuestro tema. Y antes del corte, Lorenzo, le preguntaba yo a Bernardino, nos daba su opinión sobre la pertinencia o no de los delitos electorales, su existencia en particular, o si podrían subsistir con el tipo genérico, por ejemplo, de robo, falsificación de documento oficial, etcétera. ¿Cuál sería tu opinión respecto? Bueno, a ver, primero coincido con y retomo lo que ya adelantaba Bernardino, es decir, en materia penal sí tienes el pequeño problema, digámoslo así, frente al que se enfrenta la Procuración de Justicia en esta materia, que es precisamente la estricta aplicabilidad del tipo penal, es decir, que tienes, para poder proceder penalmente con alguien, tienes que tener una conducta, esa conducta específicamente establecida en la ley penal, en la norma penal, como una conducta ilícita. De no ser así, pues simple y sencillamente no se configura el delito y no puedes proceder penalmente. Pero además hay una razón de ser política, me parece, que tiene que ver no solo con la materia estrictamente penal, sino con toda la materia electoral. Me explico. En buena medida, parte de la evolución de las normas electorales se han... hay que recordar que es una materia, la electoral, políticamente muy sensible, tal vez la más política del derecho Yo creo que constitucional, y además que venimos, en nuestro caso particular, en México, de una historia, digamos así, tormentosa y digamos que se ha centrado en la necesidad de crear, de construir credibilidad. O sea, todo eso de alguna manera viene siendo también el precio de nuestra incredulidad. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Ese es el punto al que quiero llegar. Hace 20 años en México no se confiaba en las elecciones. Hoy, en términos generales, digamos, las elecciones han dejado de ser un problema en cuanto tal y tenemos otro tipo de problemas típicos de las democracias, elecciones competidas y demás. Pero vuelvo al punto de la materia penal. En general, esto se ha resuelto con normas muy claras, con normas muy precisas, muy específicas. Si tú ves, José Woldenberg decía, o me gustaba de decir, que el Código Electoral, el COFIPE, el Código Electoral, el Código de Procedimientos Electorales, Decisiones y Procedimientos Electorales, era una especie de carta de navegación que orientaba a las autoridades paso a paso, con los tiempos bien marcados para construir los procesos electorales. Y es que de alguna manera esta especialización de la norma, esta particularización de la norma, a veces excesiva, sí. Que el código te diga que los funcionarios de casilla primero tienen que contar los votos de la elección presidencial, luego la de senadores y luego la de diputados, en ese orden, y si no puedes generar una nulidad de la casilla, pues es un poco absurdo, digamos, total, al final del día los resultados se ponen al mismo tiempo en las 3 elecciones, pero eso te habla ya de cómo ha sido minuciosa y detallada la norma. Bueno, en ese mismo sentido, creo que precisamente tener una norma penal, delitos, en materia electoral detallados y especificados, específicos en cuanto tal, creo que de alguna manera también ayuda a impedir que la actuación de la autoridad, en este caso la autoridad penal de la FEPADE, sea una autoridad discrecional. Y es que eso ha sido justamente la apuesta en materia electoral. Normas muy claras, muy específicas, que impidan o que reduzcan en todo caso el margen de discrecionalidad de las autoridades electorales. ¿Por qué? Porque en donde hay discrecionalidad puede venir impugnación política. En ese sentido, atender los delitos electorales en general, es decir, actualizarlos, incorporar nuevas conductas, etcétera, etcétera, y de manera específica, no solamente dentro de un tipo genérico, sino hablando precisamente de quien, digamos, sustraiga papelería electoral, hablando de quien financia ilícitamente a un partido, es algo pertinente porque impide que el órgano encargado de perseguir esos delitos, es decir, la FEPADE, es decir, la PGR, acabe siendo impugnado, o en todo caso, se reduce el margen de impugnación de parte de los actores políticos de una actuación con sesgo precisamente político, con una intencionalidad política. Es decir, entre tengamos más clara la norma, menor será el margen de discrecionalidad de la autoridad, en este caso penal, y en ese sentido, menor será también la posibilidad de que sea impugnado por una presunta actuación política, ¿no? Ahora, yo estoy de acuerdo, hay que abatir la discrecionalidad, pero
Luego, el exceso en las normas no complica más aún la operación. Y me refiero tanto al IFE como al tribunal y por supuesto también al catálogo de delitos en materia electoral. No, bueno, lo decíamos hace rato, lo comentábamos, hablamos de reformas electorales. El COFIPE ha sido trastocado cada proceso electoral y hay reformas. Actualmente se está hablando de nuevo de otra reforma político-electoral, ¿no? Donde se va a cambiar un tanto al sistema presidencial, donde va a haber o hay la propuesta de candidaturas independientes, donde hay obviamente la propuesta de una segunda vuelta, por ejemplo. Todo eso va a ir en torno de nuevo al COFIPE y a la Constitución, ¿no? En cambio, cuando estamos hablando de cuestiones para sancionar, México ha sido muy criticado por los fraudes electorales, eso lo sabemos bien todos nosotros. Ahora, eso ¿no? se ha ido abatiendo, ¿no? Eso se ha ido abatiendo. Lorenzo, ¿no? Hace 20 años teníamos problemas muy identificados, que a lo mejor ahora tenemos otros, pero ya no propiamente esos, ¿no? Ya no se discute una elección porque haya como... Bueno, hay quien la discute todavía, pero en todo caso ha sido, sí, pero no por se ha ido abatiendo. De esa naturaleza, ¿no? Se ha ido abatiendo. Sin embargo, cuando te dices finalmente cómo voy a combatir ese fraude electoral, cómo voy a sancionarlo penalmente, no administrativamente, porque administrativamente el Código de Procedimientos Electorales lo tiene muy claro en muchos aspectos. En algunos otros aspectos me parece a mí también en lo personal que le faltan muchas cosas. Sin embargo, cuando estamos hablando de materia penal, pues obviamente estamos viendo Código Penal. Y la autoridad de la Procuración de Justicia en un momento determinado, ¿qué es lo que tiene en su caso cuando se encuentra con una falsificación de credencial de elector? Lo comentábamos hace rato con Lorenzo también y contigo, Rafael, que finalmente, ¿cómo lo utilizas? Lo utilizas en la parte especial del Código Penal, ¿sí? Alteración, falsificación, o te vas al delito genérico, en su caso, lo decías también, Rafael, de falsificación de documentos oficiales. ¿Con qué sanción le vas a poner? ¿La sanción de la parte especial de delitos electorales o la sanción genérica, por decirlo así, de falsificación de documentos públicos? Entonces, yo creo que el hablar de derecho penal, el hablar de normas de ámbito penal, sí necesitaba, lo comentábamos, o se necesita más bien dicho, tener con claridad lo que vas a sancionar, por ejemplo, ¿no? Entregarle, por decirlo así, facultades, ¿no?, más amplias al funcionario electoral del día de la jornada electoral, al secretario, al escrutador, que en un momento determinado si entra o ve a alguien que entra con una cámara y le hace la fotografía a la boleta electoral para comprobar que ha sido cooptado por un partido político y efectivamente ha votado por un X partido político, bueno, pues puede a lo mejor detenerlo y inmediatamente entregarlo a la autoridad. Bueno, a lo mejor podríamos hablar, y por ahí hay una jurisprudencia del 2004 del Tribunal Electoral que habla de flagrancia, ¿no? En su momento, la flagrancia es el momento que estás cometiendo el delito, pero bueno, tú como funcionario electoral, y bien lo sabemos, muchas veces el Instituto Federal Electoral solamente capacita por un rato, yo digo por un rato, a los funcionarios electorales, y los funcionarios electorales de la jornada electoral, pues obviamente no tienen el concepto jurídico que muchos de los abogados tenemos en su momento para saber que eso es una sanción penal. Entonces, si en realidad hay capacitación y si hay conocimiento en ese sentido de lo que es la sanción penal, tanto para el funcionario electoral, para la persona que va a votar en su momento determinado, y sobre todo darle la facultad a la autoridad de la Procuración de Justicia, en este caso la FEPA, de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, en consecuencia, pues obviamente se da un resultado mejor de una credibilidad de las elecciones, ¿no? Y no hay que reformar, en su momento se ha hablado mucho de las reformas electorales también, se habla del sistema electoral. Yo creo que lo que estamos reformando es el régimen electoral, ¿no? Y el régimen electoral son los fenómenos, en este caso, de estas circunstancias, de actos, de conductas, que muchas veces no están tipificadas con claridad en la parte del derecho penal, ¿no?, en los códigos penales. Ahora, estos actos, Lorenzo, que la ley prevé como delitos, que tipifica como delitos, ¿deberían ser delitos o podrían ser sancionados de otra manera? Porque también en términos generales hay una crítica de que luego tendemos en nuestro país a criminalizar una gran cantidad de conductas que a lo mejor podrían ser otras las soluciones. En materia de delitos electorales, ¿cuál es tu opinión? ¿Que sí son conductas que deberían ser tipificadas como delitos o podrían tener otro tipo de sanción? Mira, digamos, todo el sistema electoral, el sistema de procedimientos, de procesos electorales, implica una cantidad, digamos así, de conductas que están involucradas muy, muy grande. Y en este sentido, pretender que todas estas conductas o que la transgresión de esas conductas pretendidas por la ley sean transformadas en delitos electorales, efectivamente me parece que sería abusivo. Yo creo que hay que hacer una cuestión, pero eso es una reflexión general para el derecho penal, ¿no? Yo creo que hay que hacer una ponderación de cuáles son las conductas que se considera graves desde distintos puntos de vista.
no solamente por la consecuencia en cuanto tal, sino también por eventualmente la distorsión respecto al sentido que ha orientado las distintas normas. Te pongo un ejemplo. La reforma de 2007 a la que ya aludía Bernardino fue una reforma, digamos, que a todas luces es una reforma muy amplia, pero que a todas luces digamos, o encontró su columna vertebral en un nuevo régimen de comunicación política. Y se establecieron una serie de conductas a las que están obligados los concesionarios y los permisionarios, pero también el ciudadano a pie, como por ejemplo elevar a rango constitucional algo que ya existía, pero que no estaba penado no solo penalmente, sino tampoco administrativamente, que era el impedimento para que cualquier persona compre publicidad en favor o en contra de los partidos políticos durante los procesos electorales. Bueno, esta es digamos, habida cuenta que ese es uno de los ejes de la reforma y que hay una intencionalidad clara en impactar o en introducir un nuevo modelo de comunicación política. Bueno, la compra de publicidad me parece que adquiere una relevancia, compra de publicidad que en otro aspecto podría ser una mera cuestión administrativa, adquiere aquí una relevancia no menor. Yo creo que tiene que pensarse las sanciones administrativas y las sanciones penales como algo complementario y eventualmente como algo, digámoslo así, que se sustituye. Hay conductas menores que vale la pena simple y sencillamente tratar en el ámbito administrativo, una multa, alguna Exactamente, acción. Y hay otras que por su relevancia también necesitan, digámoslo así, del brazo, digamos, penal, ¿no? Como lo decía Beccaria, como una manera, digamos, de inhibir las conductas. Y no estoy hablando de penas que sean muy gravosas, estoy hablando de penas, de nuevo con Beccaria, que se sepa que si se cometen, pues existe una altísima probabilidad de que se infraccione. Claro, si uno observa el historial de los delitos electorales, la verdad nos encontramos con que la mayoría de los delitos electorales son delitos en contra de los propios funcionarios que tienen que ver con cuestiones de la credencial, habiendo, digamos, conductas que son mucho más delicadas, ¿no? Claro, sobre todo a eso me refiero un poco. Y que no están contempladas en el catálogo de delitos electorales. Es decir, repito, este es un punto que creo que sobre el que hay que subrayar y que el estudio de Bernardino enfatiza. Llevamos más de una década, prácticamente 5 lustros, desde el 96, en la que los delitos electorales no han sido objeto de atención por parte del legislador. Y de entonces para acá se han evidenciado problemas o ámbitos muy delicados que sí deberían tener algún tipo de tratamiento en términos penales en materia electoral. Y entonces sí tenemos ahí un déficit del que tenemos que hacernos cargo. Esta ha sido, lo decías tú al principio, la parte menos evidente, digámoslo así, de los procesos electorales. Sí, es la menos conocida. Y es igualmente de relevante, digamos, que las demás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué aspecto no está previsto aún, con base a esto que nos mencionaba Lorenzo, que son actitudes o actividades relevantes que eventualmente sí debería tomar en cuenta el derecho penal para...? Mira, por ejemplo, y lo comentaba allá en la cuestión de la reforma electoral 2007, Lorenzo, finalmente me parece a mí, y considero así, y así en el estudio lo planteo también, que, por ejemplo, se ha olvidado esa reforma electoral que se hizo al COFIP, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, y que no se hizo al Código Penal, por ejemplo, el nombrar las conductas de los aspirantes a una campaña electoral, pero aún más a los precandidatos, ¿no? A los que hacen campaña dentro de los partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que son dos aspectos muy relevantes, muy importantes, porque de alguna manera tanto un aspirante como un precandidato, sí que no está todavía como candidato oficial del partido político que lo está impulsando, pues puede cometer, por ejemplo, o acercarse dinero o recursos públicos, ¿sí?, para sus cuestiones de aspirancia de aspirante a candidato y de precandidato. ¿El Código Penal? Porque hay una sanción, por ejemplo, ejemplar sería no darle oportunidad de inscribirse, ¿no? Que eso es una sanción administrativa. Claro, ahora, pero cuando tienes además el desvío de recursos públicos, mira, pero retomo el ejemplo porque el ejemplo de Bernardino me parece que es muy pertinente. La reforma de 2007 trajo consigo una modificación, entre otras normas, al artículo 134 constitucional, en donde se estableció la prohibición, pero es algo que trasciende a las elecciones, la prohibición de los funcionarios públicos de hacerse promoción personal a través de propaganda, publicidad gubernamental, pagada con recursos públicos. Bueno, a ver, evidentemente tú estás planteando una de las sanciones, digamos, inhibitorias en términos de aspiraciones políticas, que es, señor, tú te adelantaste, utilizaste, no se te concede registro, ¿no? Pero también hagámonos cargo de que hay una manipulación y un uso de recursos públicos que, si bien está penado en cuanto tal, sí está siendo utilizado en este caso para una finalidad específica, y es que todavía más grave. No es solamente el enriquecimiento
en cuanto tal. Y eso, digamos, ahí está el tipo de enriquecimiento ilícito o de mal uso de desvío de recursos públicos. Aquí es un desvío muy particular que tiene que ver con la promoción personal en términos políticos. Entonces, yo creo que ese es uno de los aspectos que valdría la pena, en efecto, repensar y eventualmente adelgazar el Código Penal en lo que hace a otros delitos. Es decir, mira, a ver, está bien, por ejemplo, que te robas una urna, está bien que esté contemplado como un delito, como un tipo, pero ese ya no es nuestro problema fundamental. El acarreo, mira, era un problema en un momento determinado. Hoy, pues que junte a 4 o 5 gentes y las acompañe a votar, siendo que yo también voy a votar, pues no veo que haya nada malo en eso. Sí, y ya no es como antaño, ¿no? Que incluso hasta se tipificaba en términos populares este tipo de operaciones, claro, ¿no? Que la tamal, el ratón loco, la urna embarazada, que eran prácticas precisamente fraudulentas que paulatinamente se han ido dejando, ¿no? Claro. Pero surgen otros problemas. Otros problemas, ¿no? Aquí finalmente, por ejemplo, volviendo un poco al tema de los aspirantes, de los precandidatos, ¿no? El Código Penal, por ejemplo, te habla de funcionarios partidistas, ¿no? Dirigentes. Entonces, un aspirante o un precandidato pues, no es un funcionario partidista, por lo tanto, en su momento determinado, si está en un aspecto de un proceso interno de un partido político, pues no le vas a encontrar de alguna manera un tipo de sanción, ¿no? Penal en este concepto. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la fiscalización de los partidos políticos, lo que hace el Instituto Federal Electoral, cuando los partidos políticos tienen que rendir sus informes, ¿no? Trimestrales, anuales, etcétera, y si encuentran anomalías la unidad de fiscalización, pues obviamente pues, hay sanciones administrativas. Una de ellas, finalmente, es hasta perder el registro del partido político, ¿no? En otros países, como bien sucede y ha sucedido muchas veces, a los partidos políticos que fomentan actos de terrorismo, se les castiga ilícitamente, ¿no? Es decir, se está hablando de cuestiones penales finalmente, y hay sanciones para el partido, vamos a decirlo como figura quizás a lo mejor moral, ¿no? Física moral, en ese sentido, pero también a sus dirigentes y a todos los que han participado en esa incitación del terrorismo. Entonces, en esa parte del Código Penal, pues bueno, tenemos la parte del terrorismo, sí, eso es cierto, pero en aspecto penal electoral creo que aún todavía no lo tenemos. Si estamos hablando de una cuestión especial o específica en materia de derecho electoral, muchos años se ha dado reformas, lo comentaba hace rato Lorenzo, 88, ¿verdad?, cuando empieza a crearse el Tribunal Administrativo Electoral, después el Tribunal Federal Electoral, y lo decía bien Lorenzo, en el 96 un Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación que se incorpora al Poder Judicial de la Federación como un órgano jurisdiccional especializado en materia electoral. Siempre ha sido para allá, y hasta 1990, ¿se acuerdan de los delitos electorales? Hay que separarlos de las cuestiones administrativas que están específicamente en los COFIPES o en las leyes electorales que sancionan cuestiones administrativas, como las he comentado, y bueno, pues vamos a darle un espacio. Que ven el tribunal además, ¿verdad? Y que son las que ven el tribunal además, ¿no? Y finalmente se van al Código Penal. Bueno, pues aquí el planteamiento es ese, ¿por qué no darle también ese valor, ¿no?, a los delitos electorales? Y como lo decía Lorenzo, bueno, no todas, por supuesto no todas tampoco, no hay que castigar, digamos, todo lo que se nos ocurra en un momento determinado, sino realmente todas aquellas conductas que, por ejemplo, hemos tenido elecciones en el 2000, las elecciones del 2006, ¿sí? En las elecciones, por ejemplo, del 2006, se hablaba de fraude electoral. Fraude electoral, ¿cómo lo ibas a castigar? Y se decía en su momento determinado, hay que hacer la anulación del presidente de la República, ¿no?, del triunfador que había ganado en ese momento. Bueno, finalmente, ¿cómo se hace una anulación? Si estás hablando de fraude electoral, y había por ahí muchas voces en su momento que decían, es que es un delito electoral, vamos a llevarlo por delito electoral. ¿Cómo lo tipificas? ¿Cómo lo haces? Anular una elección, y hacían la comparación en su momento en el 2006 con la anulación de Colima de gobernador, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, pues sí, pero para presidente de la República no la hay, vamos a decirlo así, con claridad especificada, en ese momento no la había en el Código Electoral de Procedimientos Electorales 2006. Entonces, pues bueno, hay una temática, ¿no?, cuando se presenta el proceso del ámbito político electoral, en un momento determinado dice, todo vamos a la ley, sí, pero finalmente muchas veces la autoridad se queda con las manos atadas porque no tiene las conductas o los actos ilícitos con claridad específicamente, literalmente, en los códigos penales. Y ahí está, creo yo, desde mi punto de vista. Yo te diría, Rafa, si me permites. Sí, desde luego. Creo que hacia donde hay que caminar en términos de delitos electorales es a una revisión con dos premisas. No toda conducta ilícita debe ser considerada delito electoral, solamente aquellas que tengan una relevancia particular. Y, en segundo lugar, esto te implica
dos actividades a su vez. Una, revisar el catálogo actual, porque hay muchas conductas que no tiene sentido que estén ahí, al menos ya no tiene sentido. Y hacer un ejercicio de reflexión muy serio, muy, digamos, minucioso, para determinar qué conductas no están y deberían estar. Siempre habida cuenta de esta primera perspectiva que te decía que, digamos, lo que debe estar ahí tiene que ser lo que te resulte funcional para acompañar y construir en términos de mayor confianza, de mayor credibilidad, ¿no? Y de mayor blindaje en el mejor de los sentidos de los procesos electorales, ¿no? Entonces yo te diría, el derecho en general, Lorenzo, digo, en parte es producto de la experiencia, y me imagino que más en el caso del electoral, ¿no? Siempre hay reformas producto de las elecciones recientes. Totalmente, sí. La pregunta, y sobre todo aquí a la luz del derecho comparado, ¿no hemos abusado en México de las reformas en materia electoral cada vez que hay una elección? Sí. Y queremos poner toda una serie de candados en torno, mira, para que no haga esto, pum, 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 pero también somos, no lo sé, pero creo que sí lo somos, expertos en simular cosas. Te contesto ambiguamente de entrada y te explico, sí y no. O sea, hemos abusado sí y no. Bueno, ahorita con este sí no nos quedamos, Órale. tenemos que hacer un corte y ahorita regresamos para explicarlo. Volvemos. Gracias, regresamos. Les recuerdo que nos interesan sus comentarios, opiniones, sugerencias, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos también al 5487-1500 a las extensiones que ahora aparecerán en su pantalla. Les recuerdo que estamos hablando con Bernardino Esparza y Lorenzo Córdoba, el tema es delitos electorales y precisamente les comentaba en el primer segmento que viene a cuento el programa precisamente con motivo del nuevo libro de Bernardino Esparza que se llama Constitucionalización de los delitos electorales en la legislación mexicana de 1812 al 2009, precisamente en este año de conmemoraciones del centenario de la Revolución, bicentenario de la Independencia. Si le interesa el libro, llámenos, tenemos 5 de regalo para usted, ya sabe a dónde escribirnos y llamarnos. Y nos quedamos, Lorenzo, precisamente antes del corte, con la cuestión de que sabemos que el derecho en gran medida es producto de la experiencia y pues más en tema electoral, ¿no? Cada vez que sucede una elección, un evento de esta naturaleza, vemos las fallas y boom, vienen reformas electorales. La pregunta es, ¿hemos abusado en México de esas reformas electorales? ¿Hemos avanzado hacia donde queremos avanzar o nada más nos hemos complicado más la existencia? Yo te decía justo antes del corte, sí, no, o sea, sí, no a todas estas cosas. Hoy las tareas del IFE, por ejemplo, son mucho más complicadas. Administrar el IFE es mucho más complicado de lo que no ocurría hace 20 años. Pero, en fin, creo que hay una premisa que hay que tomar en cuenta. La materia electoral en particular está sometida a lo que los alemanes llaman la reforma interminable. Mira, es tal la dinámica de las cuestiones políticas electorales, y aquí me refiero a las conductas de los partidos políticos, pero también conductas de particulares, en fin, de múltiples actores, que resulta casi inevitable ir adecuando las normas para enfrentar los distintos desafíos y los distintos fenómenos que se te van presentando sobre la marcha. Te pongo un ejemplo de lo que nos puede ocurrir si no hacemos estos ajustes. La reforma de 1996 fue tildada incluso en su momento por el presidente Zedillo como la reforma definitiva. La última reforma. La reforma definitiva, exacto. Bueno, nos pasamos prácticamente 10 años sin hacer modificaciones normativas. Cuando llegamos al 2006, teníamos una serie de fenómenos que no estaban contemplados en las normas, que eran explosivos. Hacía alusión Bernardino hace un rato a propósito de las conductas de los precandidatos. Bueno, tuvimos la reforma en 96 y al año siguiente el entonces gobernador Vicente Fox ya estaba en campaña, haciendo pre-campaña, pero no estaba regulada en la norma. Sí, y faltando 4 años para la elección presidencial. Pero es solamente uno de los ejemplos, digámoslo así, de cómo hay fenómenos que inevitablemente tienes que ir regulando y que te suponen una revisión del marco normativo. El caso de los delitos electorales pasa también por esta... Pero entonces, digamos, debemos entender, Lorenzo, como algo razonable, como algo lógico, que en materia electoral particularmente es una reforma inacabada y que cada vez que hay un proceso electoral... Pues, no nos sé toparemos si toda vez, con pero cada vez que hay fenómenos nuevos que no nos gustan y exacto. que tenemos que ir acotando. No sé si al cabo de cada proceso te da una... Los procesos son una especie de prueba del ácido, las elecciones son una especie de prueba del ácido de las normas.
Es decir, te sirven para determinar qué te sirve y qué no te sirve. Mira, el caso ahora de las Juanitas, como se le ha llamado a estas legisladoras. Nos hemos pasado 10 años intentando generar equidad de género y cada vez hay nuevos mecanismos para dar la vuelta. Es que es una burla, por eso digo, somos especialistas en la simulación. Pero ese es el típico caso. Bueno, aparte aquí por una norma absurda, ¿no? A mí me parece absurdo establecer género por norma, ¿no? Está bien, estoy de acuerdo. Pero en un fenómeno cultural necesitas esos mecanismos de discriminación inversa. A ver, pero te pongo el caso ese porque es interesante. Y establecimos en un primer momento el 30% de cuotas de candidaturas. Resulta que los partidos le dan la vuelta poniendo a las mujeres en las suplencias o en los últimos lugares de las listas plurinominales. Bueno, vino una actuación del IFE para decir, a ver, no, son propietarios y son en los primeros lugares de las listas. Ya se estableció e incluso estableció en la última reforma en la ley. Bueno, ahora ya sabemos que el problema no es nada más que estén como propietarias, porque una vez que... ¿Quién es el suplente? Exactamente. Entonces, bueno, en fin, insisto, no tiene que ver con los delitos electorales, pero sí tiene que ver con estos fenómenos. No, claro, pero se va a avanzar para decir que ahora la suplencia tiene que ser también del mismo género. Pues sí, pues es un poco absurdo, pero bueno, pues tenemos que lidiar, digamos, con una cultura política no menor. Pero déjame ir al punto. En lo electoral, más allá de que estas reformas de ajuste son necesarias, no sé si después de cada proceso, pero sí, digámoslo así, después de que se evidencian nuevos fenómenos y hay que regularlos, o resulta pertinente regularlos. ¿Hemos abusado en esta regulación? Yo te diría sí, pero era inevitable. Sí, porque la transición a la democracia en México se ha centrado eminentemente en lo electoral. Sí, porque hemos descuidado muchísimas otras cosas. Sí, porque no hemos podido blindar al Estado en términos de autonomía frente a los intereses de estos nuevos poderes fácticos que están allí. Es normal que existen en todas las democracias. ¿Por qué el IFE tiene que hacerse cargo, lo decíamos en el corte, de administrar las cuestiones, digámoslo así, de los tiempos del Estado durante los procesos electorales? Bueno, porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Gobernación se consideró que no tenían, digamos, el empaque institucional para hacerlo. Entonces, hemos recargado al IFE, se ha exagerado en términos. O sea, que podrían ser parciales, ¿no? Yo creo que hay que repensar al Estado, dar pie a la reforma del Estado, revisar, digamos, la institución, el diseño institucional y las atribuciones de los distintos órganos del Estado, y esto muy probablemente significará resolverle a los órganos electorales muchos de los problemas. Y en este contexto, sin embargo, repito, se ha recargado la mano al IFE, al Tribunal Electoral, pero de la FEPADE nos hemos olvidado. Y el diseño de la FEPADE es un diseño muy particular. No es lo mismo la persecución del crimen organizado, no es lo mismo la persecución de algunos delitos que la persecución de los delitos electorales, que tienen una gran carga política. A la titular de la FEPADE, o sea, no solamente hay que revisar el tema en términos de los tipos penales electorales, sino también qué hacemos para garantizar que la FEPADE cuente con el aval, cuente con el apoyo de todos los actores políticos. Tal vez habría que, y tenemos que pasar probablemente por reformas institucionales. Tal vez no es suficiente lo que se establece en la ley orgánica de la Procuraduría, en el sentido que la FEPADE cuenta con autonomía técnica. A lo mejor hay que darle también un tipo de autonomía política que suponga que el nombramiento pase por un consenso o en todo caso una ratificación senatorial muy importante, por ejemplo. Es decir, el aval político también es bien importante. ¿Cuál es tu opinión, Bernardo, para ser más eficiente, más eficaz? Más eficiente y retoma varios casos, aspectos de la reflexión que nos ha dejado generosamente Lorenzo con todo el conocimiento que tiene en cuanto a lo que es la materia electoral y todas las atribuciones, ¿no? Aquí estamos entre amigos, eso hay que decirlo. Electoral, en el sentido, por ejemplo, retomando esto y yo reflexionando con tus palabras, me pongo a pensar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917 ha tenido alrededor de 490 modificaciones. Son 136 artículos que tenemos en nuestra Constitución, aparte de los transitorios, y 100 artículos han sido modificados. Uno de los que han sido más modificados es el artículo 73 constitucional, las facultades del Congreso, ¿no? Por ejemplo. Y dices, bueno, finalmente hemos cambiado realmente nuestro sistema político electoral. Pues yo creo que sí, si vemos una serie de artículos, sí. La reforma del 2006, 2007, se habla principalmente del artículo 41 constitucional, ¿no? Se habla de la libertad de expresión de las ideas, se habla de los medios de comunicación, se habla de que se prohíben contratar espacios publicitarios, etcétera, y entró la polémica en su momento con los medios de comunicación que se les estaba coartando su libertad de expresión y dos normas constitucionales que se contraponen. ¿Cuál de ellas prevalecen? ¿Derechos fundamentales? Bueno, sin duda
digamos, técnicamente y jurídicamente y constitucionalmente, pues la libertad de expresión, como lo dice el texto constitucional. Una norma del texto constitucional, por ejemplo, incompleta otra vez en la ley de réplica, que no la han expedido los legisladores en un momento determinado, ¿no? Entonces, finalmente estamos viendo que hay reformas inconclusas, ¿no?, en un momento determinado, y la del 2006 habla, por ejemplo, de una reforma del artículo 116 constitucional en materia de delitos electorales y obliga, digamos, de alguna manera a las entidades federativas a que en sus legislaciones, obviamente, se tipifiquen los delitos electorales. Pero hasta ahí nos quedamos, finalmente. Entonces, en razón de esta pequeña reflexión, digo, pues, yo creo que sí, se requiere una revisión específica de las atribuciones, en efecto, sí, en este caso de las instituciones de administración, de impartición y de procuración de justicia, en este caso, sin duda también de la fiscalía, pero con base a la cuestión de los actos ilícitos que suceden durante los procesos y las jornadas electorales, ¿no?, desde el momento en que inicia el proceso electoral y el momento en que se lleva, obviamente, la jornada electoral, que es donde más muchas veces se ven los tipos o las conductas ilícitas de delitos electorales. Entonces, yo creo que debemos empezar finalmente con darle al Código Penal, pues con más o con mejor claridad, lo que son las conductas o los tipos que ya hemos ido mencionando a lo largo del programa, para darle también en principio a la Fiscalía un mayor, digamos, brazo jurídico para que pueda actuar en cuanto se presente un tipo de denuncia y no diga, digamos así, la Fiscalía, pues no puedo actuar porque no está la conducta correctamente y tipificada literalmente, expresamente en el texto, claro, que es un asunto propio legal, de la ¿no?, materia penal, ¿no? De la materia penal. Entonces yo creo que todo va unido. Siempre se ha hablado, creo yo, que en el pasado también se ha exagerado por se actuaciones de la autoridad de la FEPADE, ¿eh? Ha habido casos en los que, digamos, lo comentábamos un poco antes del corte, hubo un asunto precisamente a partir de 2006 en el que se constata que había una serie de correos electrónicos que habían salido de computadoras públicas, de cuentas de correo públicas, en horarios laborales, pero el tipo penal, denostando a un candidato, pero el tipo penal decía desviar recursos públicos para beneficiar a algún candidato. Y aquí el argumento es que aquí se está perjudicando a un candidato, no se está beneficiando a un candidato y por lo tanto no se procede. Es decir, si es un problema, tiene toda la razón Bernardino, es un problema del tipo penal que tiene que ser muy claro, pero también es un problema, digamos, que en el pasado ha revelado actitudes poco diligentes. Claro, por supuesto. Digo, ahí fue una interpretación. Una interpretación, claro, pero en ese sentido, como lo dice, ¿no?, finalmente... Pero por un tipo que te permite una interpretación. Claro, claro, sí, pero ahí lo que sí necesitamos es la exacta aplicación, claro, de la ley, sí, ¿no?, sí, en materia penal. Y lo que dice la conducta tienes que ser sancionado en su momento determinado, porque finalmente cuando haces la consignación ante el juez penal, el juez te va a decir, ¿sabes qué? Pues recompón tu averiguación previa porque finalmente no está expresa o literalmente en el texto penal. Entonces ahí está, yo creo, la problemática en ese sentido, que nos hemos ido acotando, ¿no?, en materia de delitos penales electorales, en reformas electorales, y que finalmente pues solamente mencionamos expresamente en el texto constitucional que pues, se le debe dar y que las legislaciones locales deben regular los delitos electorales. Sin embargo, pues yo creo que, como siempre tenemos parte de nuestra cultura que nos deben de ser las leyes muy claras y muy expresas, pues vamos de nuevo a hablar de la Constitución y hacer otra modificación o adición al texto constitucional para que finalmente se especifique con claridad cuál es el delito o los delitos electorales, delito genérico en ese momento determinado, claro, para darle mayores facultades, en este caso, a la FEPADE en ese sentido, ¿no? Con esto de la FEPADE, Lorenzo, mencionabas como tiene autonomía técnica, que a lo mejor valdría la pena pensar en una autonomía política, en el sentido de que su nombramiento a lo mejor fuera vía el Senado, a propuesta del presidente, algún mecanismo de esta naturaleza. Yo te quiero preguntar en torno a las autonomías. ¿No hemos empezado un poco a abusar de las autonomías? Sí. ¿Te gustan las autonomías? Porque ante la desconfianza de las instituciones que normalmente forman parte del Poder Ejecutivo, todo lo queremos ser autónomo. Sí. ¿Por qué? Porque no confiamos en esta... No, la apuesta no sería por fortalecer estas instituciones. Yo creo que sí, y yo creo que la autonomía tiene que ser vista en un futuro con prudencia, pero creo que era inevitable. Es decir, pensando, es que hay que hacernos cargo de cómo también se ha dado nuestra transición política. Tenemos, a diferencia de todas las otras transiciones, el caso mexicano es extraordinario en el sentido de que no trajo consigo un replanteamiento o un rediseño integral del Estado. El hecho de que nuestra transición haya sido una transición gradual, articulada en una serie de reformas paulatinas,
que no son definitivas, no solo en el ámbito electoral, pues pensemos en el Poder Judicial. La reforma de 94 es una reforma importantísima, la reforma penal del año pasado también es una reforma importante, antepasado ahora es importantísima, pero en todo caso no. A ver, si pensamos, por ejemplo, en el caso paradigmático, que es el caso español, pues hay un gran consenso del que nace una nueva Constitución. Parte, digamos, de esta, y no digo que tengan que ser así las transiciones son como se van dando, pero en parte producto de esa transición pausada y paulatina, resultaba inevitable, o más bien la autonomía, o dar autonomía a ciertos órganos, ¿no? El IFE y el Tribunal Electoral en primera instancia, después el Banco de México, después el INEGI, después la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, después el IFAI, aunque todavía no es una autonomía constitucional definitiva, etcétera, etcétera, acaba siendo algo inevitable. Es decir, dado que no rediseñamos el Estado en su conjunto, la autonomía de estos órganos ha sido una vía de escape muy importante precisamente para generar, digámoslo así, confianza en la imparcialidad de ciertos actos del Estado que no tienen que ser actos políticos de partido. Y es que todavía en México seguimos viendo, por ejemplo, al Ejecutivo como, digamos así, evidentemente como parte del Estado, pero como la parte del Estado que obedece a directrices políticas prácticamente de cabo a rabo. El hecho mismo de que se haya intentado instrumentar un servicio civil de carrera y que, digamos, con muchos trompicones está empezando a instrumentarse, pero empezando y además vamos muy lento y no precisamente bien, bueno, era precisamente o fue precisamente para intentar generar esta lógica de que en el Estado hay órganos del Estado, incluso del gobierno, que no dependen de directrices políticas en estricto sentido. Por supuesto, no hay un área política, digámoslo así, del Ejecutivo. Sí, claro, que deben de seguir las labores independientemente de quién llega al poder, ¿no? Como esto ha sido una de las tareas pendientes, de las asignaturas pendientes, pues por eso hemos recurrido a la autonomía. Y yo creo que hemos abusado, pero no nos ha ido mal tampoco en ese sentido. Mientras no tengamos un replanteamiento integral del diseño del Estado, y que pasa, entre otros órganos, precisamente por la procuración de los delitos electorales, ¿qué hacemos con la FEPADE? Yo creo que sí, por el momento, hay que apostarle a una autonomía, no solo técnica, sino política, porque al final del día no estamos hablando de cualquier materia, estamos hablando de una materia que es eminentemente política, y en donde los actos del IFE, del Tribunal y de la FEPADE, de inmediato van a ser catalogados por aquel que no se ha beneficiado por los mismos como una decisión de tipo político. Desde luego. Pero es una muy buena acotación esta, en tanto no se fortalezca el servicio de carrera, tienes mucha razón, habrá que acudir cada vez más a las autonomías. Mencionábamos, creo que en corte, que los delitos electorales se presentan con una frecuencia importante por las credenciales. Ya estamos casi por terminar, pero quisiera preguntarte, con motivo de que ahora se quiere pedir una cédula de identificación personal, que me parece a mí en lo particular algo que se debe haber hecho hace 50 años. La peligroso, yo te diría casi desde 17, ¿no? Bueno, desde 1970 porque la Ley General de Población fue expedida en 1970. Sí, no tenemos con qué identificarnos los mexicanos. Nos identificamos con la credencial de elector, ¿no? No tenemos, y peor aún, sin registro ciudadano, los menores de 18 años impresionante, ¿no? No tienen con qué identificarse. No son ciudadanos, pero digo, no tienen con qué identificarse. Pero fíjate, Rafael Lorenzo, esa ley desde 1970 dice con claridad en su articulado, finalmente, que los menores de 18 años tienen que también tener una credencial de identidad. Sí, por finalmente, eso, ¿no? Es eso, ¿no? Y hasta ahora el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Gobernación se pusieron de acuerdo para que, en términos generales, la Secretaría de Gobernación diga, yo voy a expedirla y la credencial de elector va a servir de cédula de identidad. Yo, desde mi punto de vista personal, considero que está en un error darle tanta atribución al Instituto Federal Electoral, porque desafortunadamente la credencial de elector para todos no sirve, menos para votar. Hay índices de abstencionismo en nuestro país de un 60%. Cuando estamos hablando muchas veces casi del 100%, casi del 100%, la cédula de identificación. Imagínate, 77 millones de personas que tienen credencial de elector. Un 60% de abstencionismo es altísimo, ¿no? De esos 77 millones de credenciales de elector, para todo sirve. Es decir, para ir al banco a identificarte, para entrar a algún lugar, te piden la credencial de elector, ¿no? Y entonces, pues obviamente, el Instituto Federal Electoral, con base en eso, dice, ya tenemos el padrón electoral,
nosotros podemos, de alguna manera, ya tienen tu huella dactilar, ya tienen, pues de alguna manera, identificado también el iris, ya tienes doble fotografía. Acordemos que desde 1991, 2003 y 2007 han ido subiendo los candados de la seguridad de las credenciales del elector. Hoy tiene alrededor de 13 el precio candados, de la incredulidad, ¿no? Pero bueno, 13 ya tiene esa candados. estructura. Oye, Bernardino, pues es un tema interesantísimo pero ya se acabó el programa, tenemos que irnos, pero es un tema también relevante, a ver si tenemos oportunidad de platicarlo más adelante. Ahora, por lo pronto, no me queda más que agradecer a Bernardino Esparza su presencia, a Lorenzo Córdoba, muchas gracias por estar con nosotros, Gracias, Lorenzo. Rafael. Felicidades y sobre por el libro, todo, Bernardino. sí, por supuesto, felicidades. Y sobre todo, gracias a ustedes por estar con nosotros. Recuerden que tenemos una cita aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias.